being recorded. Bueno, yo creo que vamos a empezar. Son las 12:31. Buenos días a todos. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico. Vamos a proceder a presentaros la nueva convocatoria de transmisiones 2023, que se publicará en los próximos días, y os comentaremos pues, las novedades de esta convocatoria y las principales características de la misma. Comunicar que tanto la presentación como todo el webinario estará disponible en la página web de la agencia probablemente mañana, y que a lo largo de la presentación se podrán hacer preguntas en el chat y se contestarán esas preguntas al finalizar la presentación. Se ruega asimismo que se hagan preguntas generales, puesto que las preguntas más concretas y específicas es mejor dirigirlas a los correos electrónicos de los que dispone la agencia para contestarlas. Entonces, vamos a proceder. La presentación la va a hacer Marian Ferre, que es la jefa de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la agencia. Marian, te cedo la palabra. Todo tuyo. ¿Hay algún problema con el audio de Marian? ¿No lo puedes activar, Marian? ¿Me escucháis? Sí. Vale, es que me había quedado sin sonido por un momento, perdón. Bueno, voy a proceder a compartir la presentación. Bueno, perdón. Buenos días a todos. Voy a presentar la convocatoria Transmisiones 2023, como ha anunciado Lourdes. Es una nueva iniciativa, que se ejecuta en colaboración entre CEDETI y la Agencia Estatal de Investigación, y por la que se pretende coordinar la financiación de agrupaciones de organismos de investigación y agrupaciones de empresas que van a colaborar en el desarrollo conjunto de una actuación coordinada de I+D. Esta actuación dará respuesta a desafíos identificados en las prioridades temáticas que se definen en la convocatoria. Por tanto, esta iniciativa Transmisiones 2023 tiene dos convocatorias coordinadas. La primera, Proyectos de I+D+I en líneas estratégicas, que está enmarcada en el Programa Estatal para impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia. Y una segunda convocatoria, Misiones de Ciencia e Innovación, enmarcada en el Programa Estatal para catalizar la innovación y el liderazgo empresarial. Todo ello bajo el paraguas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación 21 y 23. La convocatoria está dotada con un presupuesto de 130 millones, repartidos, como aparece en pantalla. 60 millones de euros en forma de subvención estarán ligados a la convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación, y 70 millones de euros también en subvención ligado a la convocatoria de CEDETI. Este presupuesto es presupuesto general del Estado de este año, del 2023, con lo que en la convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación toda la concesión de la ayuda se producirá en este año, en el 2023, y CEDETI seguirá la concesión como viene siendo habitual en sus convocatorias de emisiones. Como decía, esta iniciativa de transmisiones tiene dos convocatorias: la de la agencia, que financiará las agrupaciones de organismos de investigación, y la de CEDETI, que financiará las agrupaciones empresariales. Habrá una única memoria de proyecto. La memoria será una memoria conjunta, porque el proyecto es un único proyecto en el que participarán organismos de investigación y empresas trabajando coordinadamente para conseguir el objetivo del proyecto,
con lo cual esa memoria única del proyecto, donde aparece reflejada la participación de organismos de investigación y de empresas, habrá que presentarla a dos ventanillas. La ventanilla de la agencia para la convocatoria de organismos de investigación y la ventanilla CDTI para las agrupaciones de empresas. Pero repito, la memoria es una memoria única que recoge todas las actividades, ya que estamos hablando de un único proyecto que, en colaboración entre organismos de investigación y empresas. Las principales características de estos proyectos, como decíamos, es que es una actuación coordinada en la que colaboran agrupaciones diferentes, la formada por empresas y que tendrá que concurrir a la convocatoria de CDTI, y la formada por organismos de investigación que tendrán que concurrir a la convocatoria de la agencia. Será requisito imprescindible, inaludible, que para que un proyecto reciba financiación en una de las dos convocatorias tiene que estar financiado en la otra. Es decir, el proyecto tiene que recibir financiación en ambas convocatorias simultáneamente. Si en una de las convocatorias no recibiera financiación después del proceso de evaluación, no se decidiera que es financiable, tendría que ser excluida de la otra. Las temáticas de los proyectos estarán alineadas con los topics que a continuación presentaremos y se tienen que dirigir solamente a uno de ellos, las propuestas que se presenten. Es una actuación que se mueve en el rango de la investigación industrial y el desarrollo experimental. Puede ser un caso u otro o una combinación de ambos. Eso sí, la parte, digamos, de la participación empresarial que se va a presentar a CDTI exige que haya un 5% al menos de investigación industrial. Y toda la ayuda de la convocatoria, de las dos convocatorias, será en forma de subvención, como ya he avanzado. Y algo importante es que en estos proyectos se va a permitir la subcontratación, como veremos adelante, pero no se pueden, en ningún caso, subcontratar agentes que participen en una de las dos convocatorias, ya bien sea en la convocatoria de la agencia o en la convocatoria de CDTI. ¿Quién puede ser beneficiario de las agrupaciones de la Agencia Estatal de Investigación? Es decir, los que concurran los organismos de investigación que concurran a nuestra ventanilla. Pues todos los beneficiarios que vienen siendo habituales en nuestras convocatorias de I+D. Los organismos públicos de investigación que se definen en la Ley 14 del 2011, las universidades públicas, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas, los institutos de investigación sanitarias acreditados de acuerdo al Real Decreto 279, los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que están recogidas en el registro del Ministerio, otros centros públicos de I+D+I, los centros privados de I+D+I y de conformidad con el artículo 3.2 de nuestras bases, pues también pueden ser beneficiados los centros de I+D a que se refiere a la disposición adicional 14ª de la Ley 14. En el caso de los proyectos que de las agrupaciones que van a concurrir a la ventanilla CDTI, serán empresas grandes, medianas y pequeñas. Los requisitos de los proyectos. Los proyectos, digamos, la parte del proyecto que como decíamos, la memoria se presenta una única memoria a las dos ventanillas, pero desde la agencia solamente se va a evaluar la agrupación de agentes de investigación. Bueno, pues esa agrupación de agentes de investigación, su presupuesto en el proyecto tiene que tener un mínimo de 750.000 euros. Habrá como mínimo 2 organismos de investigación que participen coordinadamente que colaboren en esa agrupación. Los proyectos van a durar entre 3 o 4 años y van a comenzar el 1 de enero del 2024. En esa agrupación de agentes de investigación, la participación mínima de cada uno de ellos debe de ser del 10% de ese presupuesto que se presenta de la agrupación de los organismos de investigación. Con lo cual, uno podría tener el 10% y el otro el 90%, por ejemplo, si solamente fuesen 2, pero un mínimo del 10%. La actividad, como decíamos, puede ser una combinación entre investigación industrial y desarrollo experimental. La ayuda será en forma de subvención, como hemos avanzado,
costes marginales para los organismos públicos de investigación, como veremos a continuación, es decir, no se financia los costes directos del personal propio de los organismos públicos porque ya están financiados por otra administración, y los costes totales, costes totales para los organismos privados de I+D. Como es una agrupación en colaboración, la ley de la ciencia nos exige que atendamos los incumplimientos. Y esto significa que durante la ejecución técnica del proyecto, si alguno de los miembros que forman parte de la agrupación de organismos de investigación incurriera en un incumplimiento, en principio, digamos, se reclamaría la ayuda recibida a esa entidad, pero en caso de no responder, habría una responsabilidad solidaria. Y la intensidad de ayuda podría llegar hasta el 100% del presupuesto que se presente. El representante ante la administración, en el caso de las agrupaciones de organismos de investigación, sería uno de los miembros de esa agrupación de organismos de investigación, da igual sea público o privado, y será el que presente la solicitud a la ventanilla de la agencia. También hacer hincapié en que en esas agrupaciones no puede haber socios que no perciban ayuda, o sea, porque todos los socios tienen que recibir ayuda en un proyecto en colaboración. Las características de las agrupaciones CEDETI, es decir, de las agrupaciones de empresas que forman parte de ese proyecto, pero que van a pedir la ayuda a la ventanilla de CEDETI. En este caso, tienen un presupuesto mínimo de 3 millones de euros y uno máximo de 10 millones de euros, pero cada una de las empresas tiene un presupuesto mínimo elegible de 175.000 euros. La duración es la misma exactamente porque el proyecto es el mismo que en el caso anterior, 3 o 4 años, y comenzarán en la misma fecha, el 1 de enero del 24. El número de socios que se va a exigir en CEDETI es entre 3 y 8 empresas, de las cuales la coordinadora va a ser una gran o mediana empresa y al menos tiene que haber una pyme en el consorcio. También se exige que de esas empresas que participan en el consorcio, al menos 2 empresas sean autónomas, sean independientes. En el caso de CEDETI, como ya adelanté antes, la actividad puede ser una combinación de investigación industrial y desarrollo experimental, pero se exige que ese conjunto de empresas, al menos el 5% del presupuesto elegible, sea en el tramo de investigación industrial. Recordar, como en este caso son empresas, reciben ayuda de Estados, el marco europeo está rigiendo también esa convocatoria, y no se puede permitir que una empresa sola corra con más del 70% del presupuesto por sí sola, ya que en ese momento deja de haber colaboración efectiva. Los límites, las intensidades de ayuda de estas agrupaciones, sus máximos podrían ser el 65% de una gran empresa, el 75% de una mediana y el 80% de una pequeña, si toda la ayuda fuese en forma de investigación industrial. En el caso del desarrollo experimental, el marco fija un 40% para las grandes empresas, un 50% para las medianas y un 60% para las grandes. Con lo cual, bueno, pues la intensidad de ayuda estará entre esos niveles máximos y mínimos en una combinación dependiendo de cómo sea la actividad. En el caso de incumplimiento, pues exactamente igual que en el caso de las agrupaciones de los organismos de investigación, habrá una responsabilidad solidaria durante la ejecución del proyecto en el caso de algún incumplimiento. El marco europeo para las ayudas de Estado también marca el efecto incentivador. Esto significa que la actuación no tiene que haber comenzado ni haber ningún gasto imputable antes del comienzo del proyecto, del 1 de enero del 2024. Aunque en la agrupación de la agencia, como no son ayudas de Estado, esto no está explícitamente escrito porque no es necesario, pero como el proyecto es único, en ningún caso el proyecto podrá haber empezado antes del 1 de enero del 2024. En el caso de CEDETI, las ayudas son incompatibles durante su periodo de ejecución con cualquier otra ayuda pública de ámbito europeo, estatal, autonómico, con idénticos objetivos y finalidad. Y CEDETI, para la parte empresarial, sí que emite informes motivados para las ayudas de las deducciones fiscales. El representante legal de la agrupación, como en el caso anterior, será uno de los miembros que se presenten en la agrupación siempre y cuando sea una gran o mediana empresa. Y vamos a pasar
Esas son, digamos, las características generales de la convocatoria y ahora ya nos vamos a focalizar un poco más en la parte que corresponde a la convocatoria de la agencia. ¿Qué gastos son elegibles para las agrupaciones de organismos de investigación? Bueno, pues como decía, los organismos públicos de investigación que se contemplan en la Ley 14, las universidades públicas, los institutos de investigación sanitaria, las entidades de derecho público y otros organismos públicos de I+D cuyos presupuestos consoliden en los presupuestos generales del Estado o cualquier otra comunidad autónoma, así como las fundaciones, independientemente de su carácter público o privado, que estén vinculadas o dependientes de esas universidades públicas, de organismos de investigación y de hospitales públicos, esa ayuda será en forma de costes marginales. Es decir, el coste directo del personal propio no se volverá a financiar, aunque sí tiene que computar en el presupuesto del proyecto. ¿Qué costes directos se financian en esta convocatoria? Pues todo lo que viene siendo habitual en una convocatoria de proyectos de I+D. La contratación de personal dedicado al proyecto, los costes de movilidad, la adquisición, alquiler, arrendamiento financiero, mantenimiento y reparación de activos materiales, de instrumental, equipamiento científico-técnico, informático, etcétera. Material fungible y suministros y productos similares, excepto el material de oficina y el material fungible informático. Activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnicos con una vinculación directa al proyecto financiado. La solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual que se generen en el proyecto y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos, pero no será financiable los gastos de ampliación o renovación de patentes que no se hayan generado durante el periodo de ejecución del proyecto. El coste de banco de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas relacionadas con el proyecto, los costes de computación relacionados con el proyecto, otros costes de asesoramiento y realización de estudios en materia de I+D+I, difusión, publicidad, patrocinio e internalización de las actividades científico-técnicas, costes de publicación y difusión de resultados del proyecto financiado, costes derivados de la formación del personal asociado al proyecto, incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actividades, de las actuaciones formativas y, en su caso, pues de las actividades formativas para integrar la dimensión de género en la ejecución del proyecto, en ningún caso material de oficina, costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos, etcétera. Los costes de inscripción en congresos, seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares. Los costes de utilización de servicios centrales para los organismos para actuaciones vinculadas con el proyecto. El acceso y uso a las infraestructuras científico-técnicas singulares. Las compensaciones a los sujetos experimentales. El gasto derivado de los informes de auditoría, ya que exigimos que las cuentas se presentan auditadas. Este gasto puede ser un máximo de 2.500 euros por beneficiario. Y en el caso de que se audite por alguien, o sea, se permite que se audite por un auditor distinto del que audita las cuentas de la propia entidad, pero siempre y cuando esté inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas. También se permite la subcontratación de las actuaciones objeto de ayuda. Una subcontratación es parte de una actividad de I+D que no puede ser realizada por el beneficiario. No puede superar el 50% del presupuesto de dicho participante y cuando se exceda el 20% de la ayuda concedida o dicho importe sea superior a 60.000 euros, pues hay que celebrar un contrato por escrito y se tiene que enviar previamente para autorización del órgano concedente, que es la Agencia Estatal de Investigación. Y recordar lo que decíamos al principio, no se pueden subcontratar con las mismas entidades beneficiarias que forman parte de la agrupación de organismos de investigación que concurren a la agencia o de la agrupación CEDETI que concurren, o empresas que concurran a esa agrupación en la ventanilla de CEDETI. En el caso de las otras entidades de investigación, de las privadas que no estaban recogidas anteriormente, en este caso sí se financiarán a costes totales. Los costes directos de personal propio sí se financiarán. Los costes directos para todo el mundo, para los organismos públicos y privados de investigación, será un porcentaje fijo del 25% de los gastos directos del proyecto. El proyecto, como decíamos, una memoria única que se presenta a 2 ventanillas, va a tener una evaluación en la agencia que evaluará la participación en ese proyecto de las agrupaciones de organismos de investigación y una evaluación en CEDETI que evaluará la participación de las agrupaciones de las empresas.
En el caso de la agrupación de la agencia, estos son los criterios de evaluación. Calidad, viabilidad y potencial de transferencia de la propuesta, que se va a puntuar entre 0 y 40 puntos, con un umbral de 25. Capacidad científico-técnica y económica de la agrupación, 0,20 será su puntuación. Impacto esperado de los resultados, entre 0 y 30. Y la adecuación del presupuesto solicitado, entre 0 y 10. ¿Cuáles son las prioridades temáticas a las que pueden presentarse los proyectos? Bueno, las prioridades temáticas están agrupadas en 2 bloques. El primer bloque son prioridades de carácter transversal que afectan al conjunto de la economía, especialmente las relacionadas con la transición a la revolución digital. Hay 2 topics en este caso. El primero es contribuir al desarrollo de una industria avanzada y competitiva, explotando las posibilidades de las 3 tecnologías profundas: inteligencia artificial, que incluye el machine learning, nuevos materiales y biotecnología industrial. Y un segundo topic que impulsa la seguridad de la información y ciberseguridad en la industria y en la economía española. El segundo bloque de topics están enfocados, son prioridades temáticas que se centran en la transición verde, incluyendo la transición energética y la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias. Hay 4 topics en este bloque. El primero es contribuir a la transición energética en España y al desarrollo de las energías del siglo XXI. El segundo, impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario y ganadero avanzado, sostenible y preparado ante el cambio climático y que realiza un uso relevante de las herramientas biotecnológicas. Impulsar una gestión avanzada de los recursos hídricos, este es el tercero. Y el cuarto, impulsar nuevos sistemas para la prevención y lucha contra incendios forestales basado en el uso de tecnologías avanzadas. La memoria técnica de la actuación tiene un máximo de 100 páginas. La agrupación de la agencia y la agrupación del CEDETI se debe de cumplimentar en esa memoria todos los epígrafes de la memoria, que aparecen en el anexo 4 de la convocatoria. Todo el mundo tiene que rellenar todo, es decir, decíamos que la memoria es única, con lo cual en la memoria que CEDETI va a recibir estará la participación de los agentes de investigación, como participan en su parte del proyecto, y viceversa. El plazo de solicitud, en principio, la apertura de ventanilla será el próximo lunes, 3 de julio, si no hay ninguna circunstancia que lo impida, y el cierre se producirá el 28 de julio a las 14 horas hora peninsular. En el caso de las agrupaciones de organismos de investigación, habrá una ventanilla disponible en la agencia para consultas, que es la que aparece en pantalla, y CEDETI pues tendrá disponible en su página web una dirección de correo para consultas de su parte, digamos, de la parte empresarial. Y por mi parte, esta es la presentación y bueno, pues a partir de ahora vamos a proceder a contestar aquellas dudas que hayan surgido de la convocatoria. Recordar pues que es una memoria de colaboración entre organismos de investigación y empresas, una única memoria, un único proyecto. Cada uno de los integrantes, ya sean los organismos de investigación o las empresas, realizan su parte del proyecto, pero la diferencia es que la agencia se va a hacer responsable de la evaluación y la financiación de las actividades de los organismos de investigación y CEDETI de la parte empresarial. Y por mi parte, pues no sé, Lucía, Lourdes, si queréis comenzar con las preguntas, intentaré responder todas las que sean posibles. Lourdes, perdona, no tienes el audio puesto. Sí, perdonad. Hay una pregunta relativa a ver si vamos a solicitar el cumplimiento del principio de NSH en este tipo de solicitudes. Esta convocatoria no tiene fondo del plan de recuperación ni ningún tipo de ayuda de Europa, es solamente presupuesto general del Estado, con lo cual no hace falta en este caso cumplimentar el principio del NSH. También preguntan cuáles son los TRLs iniciales y finales que se pretenden. Pues como decía, los proyectos tienen que estar en el rango de la investigación industrial y el desarrollo experimental que marca el marco europeo. Nos estamos moviendo pues unos TRLs pues entre 3 y 6, 7, dependiendo del grado de madurez del proyecto y de dónde se enfoque.
A ver, también preguntan, aunque ya se ha comentado en la presentación, si los costes de personal de una entidad para los organismos privados son elegibles, que entiendo que sí. Sí, para los organismos privados de investigación son elegibles. Hemos dicho que la ayuda será en formato de costes totales, que esto implica que se financia el personal, los costes directos del personal propio. ¿Hay alguna pregunta relativa a quién lidera los consorcios? ¿Si es la empresa o es el organismo? Hay dos consorcios, por decirlo así, dentro del proyecto. Hay un consorcio de organismos de investigación y hay un consorcio de empresas. En el caso de los organismos de investigación, cualquiera de los organismos de investigación, ya sea público o privado, puede ser el líder de ese consorcio, que será el que presente a la ventanilla de la agencia la solicitud. Y en el caso de las empresas, tiene que ser una gran empresa o una mediana empresa la que lidere el consorcio y será quien presente la solicitud a la ventanilla de CDTI. También hay alguna pregunta relativa a si vamos a solicitar los acuerdos de consorcio. En el caso de la agencia no es necesario el acuerdo de consorcio. CDTI sí pide un acuerdo de consorcio. También hay otra pregunta relativa al número de entidades por agrupación máximo y mínimo que pueden participar, por ejemplo, en la parte de las agrupaciones de la agencia. En la agrupación de la agencia hay un mínimo de 2, pero no hay un máximo. Bueno, sí, hay un máximo, hay 10 de máximo, porque se exige que en el presupuesto que se presente de la parte de investigación, el 10%, cada una de las entidades tenga el 10%, con lo cual podríamos tener una agrupación máxima de 10 entidades y un mínimo de 2. ¿Hay alguna pregunta referente a la ley de morosidad? Que, bueno, que entiendo que en nuestro caso no nos afecta, no nos aplica. Nos aplica porque, digamos, en la ventanilla de la agencia no hay empresas. También hablan si es posible que participe alguna entidad extranjera dentro de la agrupación de la empresa, de la agencia, perdón. Tienen que ser entidades que tengan un NIF, están constituidas en España con un NIF. Puede ser una entidad extranjera, pero que tenga una sede de alguna forma en España con un NIF español. O sea, es requisito que estén constituidas en España. También hay otra pregunta relativa a si hay algún organismo de investigación que no participe en la agrupación de la agencia, si puede ser subcontratado, si podría ser subcontratado por la agrupación de empresas. Sí, sí, podría también, la CDTI tiene abierta la subcontratación, aunque bueno, parece que no tiene mucho sentido, estamos haciendo un proyecto de colaboración público-privada y esa entidad va a tener una parte importante, debería de formar parte del consorcio, pero bueno, estaría permitido. A ver, bueno, hay otra pregunta que dicen que si hay una única memoria, aunque dos consorcios, si es posible que apruebe la solicitud la agencia, pero no el CDTI. Y esto ya ha quedado claro que no. Es requisito indispensable. El proyecto es único, se va a presentar las dos ventanillas, vuelvo a repetir, la agencia va a evaluar la participación de los organismos de investigación, CDTI la parte empresarial, pero habrá una evaluación conjunta, digamos, después de este proceso para determinar qué proyectos son financiables. Y tienen que ser financiables ambas partes. O sea, si una de las entidades considera que la participación de su agrupación no merece recibir ayuda por algún motivo, el proyecto no podrá seguir adelante. Es indispensable. Bueno, pues yo no sé, Lucía, si has cogido alguna más así. Hay alguna sobre las líneas prioritarias, si se van a describir más, aparte de lo que ya has presentado tú. Cada una de las líneas prioritarias tiene un descriptor en el que está recogido las temáticas que pueden entrar. Estarán, por supuesto, en la convocatoria y no sé si de alguna forma lo vamos a hacer público en la página, pero bueno, vamos tan justos de tiempo, yo creo que va a ser casi simultánea la publicación de la convocatoria, pero están en un anexo de la convocatoria. Hay otra pregunta por aquí que creo que es importante, que dicen si es necesario que se presente la solicitud a las dos ventanillas o es posible presentar solamente a una de ellas. A las dos, porque estamos hablando, otra vez, es un único proyecto. Y ese proyecto de participación empresarial y participación de organismos de investigación, y como hay que financiar las dos partes, hay que presentarla a las dos ventanillas. También pregunta sobre los costes indirectos, si se financian y qué porcentaje. En el caso de la agrupación de la agencia, es el 25% de los costes directos concedidos.
tanto para los organismos públicos como los privados. Es una cantidad fija. Hay varias sobre la documentación que hay que aportar. Pues en nuestro caso hay que aportar la memoria y los requisitos que se exijan, pero no mucho más. En el caso de CEDETI, supongo que evidentemente como tienen que hacer análisis financiero de empresas y pues tienen unos requerimientos adicionales y el acuerdo de consorcio, pero en nuestro caso con la memoria y la solicitud es suficiente. Hay aquí algunas personas que dicen que han llegado tarde y que si podíamos repetir, pero se va a publicar en la web. O sea, mañana estará la presentación y la grabación en la web. Entonces yo creo que no vamos a repetir otra vez. He visto por ahí pasar una pregunta de qué significan empresas autónomas. Cuando he hablado que en el CEDETI al menos 2 empresas tienen que ser autónomas. El CEDETI permite empresas vinculadas, pero al menos en el consorcio, de esas 3 mínimas y máximo 8, 2 tienen que ser independientes. A eso se refiere CEDETI con empresas autónomas. Hay otra también referente a cuántas solicitudes pueden presentar cada uno de los participantes, si hay algún límite. No hay ningún límite. Hablan también que si existirán anticipos. ¿Anticipos a qué se refieren? No sé, pone, ¿existirán anticipos? En el caso de la ayuda de la agencia, no sé si supongo que está hablando de dinero, cuando se concedan este año la convocatoria, porque ya decía que son proyectos que se van a conceder este año y el presupuesto es presupuesto del 2023, se va a conceder toda la ayuda, digamos, anticipadamente. Pues yo no veo así. Hay aquí otra nueva que dice que si tiene que haber un mínimo de tiempo desde que se constituye una empresa hasta que la misma puede presentarse a la convocatoria. Esas preguntas casi mejor si las dirigís a la ventanilla de la convocatoria de CEDETI, porque ellos os darán una información más precisa. No quiero yo dar una información que no conozco en profundidad. Claro. Hay más preguntas, pero van más referidas al CEDETI. Sí. Supongo que CEDETI publicitará la ayuda, si no, vamos, no sé si cuándo tiene previsto, pero entiendo, y ellos tienen además esas buzón de dudas y los asesores que atienden digamos, a todas las empresas cuando concurren. Bueno, ¿hay alguna queja, duda en relación al periodo de solicitud del periodo de apertura de ventanilla? Esto es una cosa que, como pueden entender, nos escapa de nuestras manos. Es una convocatoria que se ha decidido sacar desde el Ministerio. Hay que resolverla este año, con lo cual no podemos abrir plazo de solicitud en septiembre, por ejemplo, porque no podríamos resolverla. Entonces, bueno, empieza a ser un mal mes, julio, pero no hay más alternativa porque si tenemos que resolver este año no tenemos margen. Hay varias sobre si no habrá un topic de PERTE chip. En esta convocatoria no. Los topics son los que he presentado. Los 6 que he presentado agrupados en estos 2 bloques. No sé si hemos dicho ya la justificación. Preguntan si será al final o de forma anual. Será al final. Bueno, no, perdón. La justificación económica será al final, en el caso de la agencia. Pero habrá un informe intermedio técnico a los 2 años. O sea, no a la mitad del proyecto, sino al final del segundo año. Es decir, en un proyecto de 4 años va a coincidir con la mitad de la vida del proyecto, pero en los proyectos de 3 años habrá un informe a los 2 años y uno al final. Esto es para acompasar la justificación técnica con la que se realiza en CEDETI. El CEDETI pide un informe técnico anual. Entonces, nosotros anual no hemos querido hacerlo, pero para quitar carga a los beneficiarios, pero sí que tendremos uno a los 2 años para poder ir acompasando la ejecución del proyecto con CEDETI. Hay varias sobre el modelo de la memoria, si hay un modelo y... Sí, en la convocatoria, en el anexo 4 de la convocatoria,
hay un modelo con los epígrafes y la descripción de lo que debe de contener cada uno de ellos. También decir, si en un momento de la vida del proyecto, por ejemplo, desaparecen todas las empresas por algún motivo, vamos a suponer que hay 3 empresas, el proyecto de la parte de la agencia también desaparecería, porque volvemos a decir que es una única actuación, es un único proyecto, aunque tenga este formato de 2 ventanillas. Tienen que seguir habiendo, digamos, miembros de los dos, de las empresas y los organismos de investigación para que siga adelante. Dicen que, por ejemplo, si 2 centros del CSIC, por ejemplo, de una misma institución, se consideran como 2 entidades independientes para formar parte de la agrupación de la agencia. Bueno, hablan del mail de dudas del CEDETI, que supongo que lo publicita. Supongo que en la página de CEDETI estará ya publicitado la convocatoria y habrá un buzón para dudas. También hablan, a ver. Alguien ha comentado aquí, no sé si será cierto o no, que va a haber un webinario del CEDETI el día 30. Alguno de los oyentes lo ha puesto. Pues seguramente, parece lo más lógico. También creo que es interesante esta pregunta. Comentan que si el éxito técnico de los proyectos de la agencia está vinculado al éxito técnico de los proyectos de CEDETI. Es el éxito del proyecto. O sea, no son 2 proyectos, es un proyecto. El éxito del proyecto tiene que ser único. Con lo cual, nosotros haremos seguimiento de la parte de los organismos de investigación, CEDETI de la parte empresarial, pero habrá también un matching de los 2 seguimientos. O sea, estamos hablando de una única actuación. El proyecto tiene que ser el exitoso, no las agrupaciones. Sí, acaban de poner aquí directamente el enlace del webinario de CEDETI, o sea que la parte de empresas pueden preguntar ahí. Dice que si los organismos públicos de investigación que no consolidan presupuestos, que si podrían ir en la modalidad de costes totales. Los públicos que no consoliden presupuestos, bueno, supongo que sí, pero tendríamos que analizarlo. No estoy muy segura. Tendríamos que ver qué tipo de organismo es. También hay alguna pregunta relacionada con que si esta convocatoria supone que deja de haber o que desaparece la convocatoria de líneas estratégicas nuestra y la de misiones de CEDETI, pero yo entiendo que podremos contestar a la nuestra. Es una iniciativa independiente. En este momento no estaba previsto por nuestra parte una convocatoria de líneas estratégicas para este año. Eso no significa que en un momento determinado pueda resurgir, pero esto no invalida ni la convocatoria de misiones ni la convocatoria nuestra de líneas estratégicas. Es otra iniciativa. Bueno, dicen que estaría bien intentar tener información de los descriptores de los topics. Yo creo que en nuestro caso vamos a intentar publicarlo en la página web de la agencia lo antes posible, el documento, y así yo creo que sí, porque es interesante para que es interesante, sí. Bueno, ¿cuándo se va a publicar la convocatoria? Pues entendemos que en los próximos días. Pues si abre la ventanilla el lunes, como mucho el lunes, a primera hora. En los próximos días. También dicen si es necesario que se financie al menos un proyecto por topic. No, bueno, en principio no hay una cantidad asignada a cada uno de los topics, pero entendemos que, bueno, no son muchos topics y que habrá proyectos en todos ellos, pero vamos, no hay una cantidad asignada por topic. Y no sé, no veo yo ninguno más. Son muchas para el CEDETI. Entiendo que sí. muchas de ellas son para el CEDETI. Bueno, aquí hablan de cuando hablamos del 10% mínimo, si se refiere solo al presupuesto del consorcio, por ejemplo, de la agrupación de la agencia o al global del proyecto. A la agrupación de la agencia. Es el 10% del presupuesto que se presenta a la agencia, que hemos dicho que tenía un mínimo de 750.000 euros. Pues yo creo que sí hay muchas que se refieren a empresas a la parte de CEDETI. Y bueno, pues como ya se ha indicado, habrá un webinario el viernes y seguro que pronto habilitarán un buzón también para consultas. Bueno,
piden aquí además en mayúscula que confirmemos que vamos a dar el total de la subvención este año. Lo confirmamos. A ver, son presupuestos de este año, con lo cual tenemos que dar toda la financiación este año. Con la concesión. Seguramente el pago se produzca en el 24, con toda seguridad, porque la concesión vamos a llegar in extremis a final de año, pero bueno, será en cuanto arranque el 2024, pero sí es todo anticipado. Exacto. Bueno, pues yo no sé si tú ves alguna más así, yo no veo ninguna más. Y una sobre si se financia el personal propio de los organismos de investigación público. El personal propio de los organismos de investigación públicos no. O sea, ya hemos dicho que es la fórmula de costes marginales la que... Pero sí que hay que justificarlo. Pero hay que, sí, eso es. Y computan en el presupuesto. En ese 10% mínimo y en esos 750.000 euros mínimo de presupuesto, computan. Bueno, yo creo que con esto podemos darlo por terminado. Espero que haya sido muy útil. Y cualquier cosa, pues bueno, tenéis en la presentación, en la última diapositiva, pues los correos a los que podéis dirigir las preguntas, e intentaremos publicar lo antes posible en la página web de la agencia los topics. Si no es esta tarde, será mañana, y la descripción de los topics para que realmente podáis empezar un poco a trabajar. Y no sé, pues muchas gracias, Marian. Y muchísima suerte a todos. Sí, eso es. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.